Buenas tardes, que el Señor me lo bendiga a todos. Gracias por estar aquí una vez más este domingo. Estamos celebrando, o ya comenzamos a celebrar la Navidad en muchos lugares. Y verdaderamente, ¿por qué nosotros celebramos la Navidad? Porque es la mejor época del año y nosotros lo sabemos. Por eso es que nosotros queremos que cada uno de ustedes inviten a una persona o dos personas, todas las que tú puedas, a celebrar la Navidad aquí en Manas. O inviten a alguien. ¿Sabe por qué nosotros queremos hacer esto? Porque la cultura allá afuera y el cristianismo continúan celebrando los mismos días de fiesta y todavía falta que llegue la Navidad y que llegue el Año Nuevo. Y las puertas de nosotros están abiertas para una invitación, para que nosotros invitemos a otras personas y ellos escuchen de las obras maravillosas que Cristo Jesús hizo por cada uno de nosotros. Nosotros te invitamos a que vengas a nuestro servicio, hermana, servicio en español, el sábado 24 de diciembre a las 6:30 en la capilla. Y sabemos que casi siempre nosotros hacemos un chiste antes de comenzar el sermón. Déjame decirte que había un pastor que estaba preguntando y verdaderamente a veces nosotros hacemos preguntas, pero no para que ustedes las contesten, sino para que las mediten en ellas y las contesten en sus mentes. Pero este pastor predicando hizo la pregunta: ¿a dónde van los mentirosos? Y Jaimito, que estaba allí calladito, puso atención, escuchó la pregunta y dijo: a la casa de mi mamá. Pero no, ese es corto, tengo que decirte otro. ¿A cuál fue el último animal que entró al arca de Noé? ¿El delfín? Ok, vamos a hablar de algo maravilloso en este día, porque verdaderamente quiero hablarles hoy de mi libro favorito en la Biblia. Y es el libro de los Proverbios. Ahí en ese libro hay 31 capítulos, se encuentran 31 capítulos y sabemos que hay 30 días o 31 días en el mes. Puedes leer uno cada día. Y nosotros hemos venido con una idea para un estudio familiar. Si es así y tú te sientas con la familia en la sala o en el cuarto, léelo con la familia y pregúntale que te digan cuál fue el verso que saltó, que los atrajo más y por qué los atrajo más. Pero no solamente eso. Si acaso tienes niños pequeños, pues puedes darle un pedazo de papel y unos cuantos libros de colorear y le dices a ellos que cuál fue el verso que más les agradó, que verdaderamente les gustó y por qué. Y que si podían, pues que escriban o hagan un retrato, un dibujo de cómo eso se ve. Pero también tenemos para los adultos. Nosotros podemos leer el capítulo y nosotros podemos escribir lo que nos atrajo y que podemos escribirlo para que nosotros podamos no solamente meditar en él, pero tratar de ponerlo en nuestras vidas. Hoy quiero hablarte sobre uno de mis pasajes favoritos y también es para mi esposa lo menciona mucho, también yo sé que es el favorito para ella también. Pero es algo bien interesante y yo quiero presentarte este pasaje de dos maneras: para enseñanza y facilitar el cómo practicarlo, ponerlo por obra en nuestras vidas. Quiero enseñarles un verso bíblico mientras les demuestro cómo estudiar la Biblia y de la misma manera facilitarles el cómo escuchar de parte de Dios, porque es muy importante que nosotros escuchemos de Dios. Cuando nosotros leemos, nosotros casi siempre decimos: Señor, voy a leer tu palabra. Yo sé que tu palabra es viva. Enséñame, tráeme, revélame qué es lo que tú me quieres decir por medio de esta lectura. Escribe, si acaso tienes que escribir algo, pues escribe en una página, en un bolígrafo, o puedes escribirlo en tu mismo celular. Puedes hacer notas de lo que estás leyendo y si algo salta, lo que tienes que hacer es decirle al Señor: Señor, abre mis entendimientos para yo poder ver y que tú me reveles. Y si acaso pues necesitas, pues tú puedes orarle al Señor y decir: Señor, ábreme los oídos. Abre mis oídos espirituales para yo poder escuchar tu voz y qué es lo que tú quieres hacer. Sí, este es uno de mis versos favoritos. Y se encuentra en Proverbios, en el capítulo 3, versículos 5 al 6. Y cada uno de nosotros lo hemos escuchado alguna vez, lo hemos escuchado. Y a veces lo he escuchado muchas veces, porque a veces nosotros pues tenemos un estilo de vida y a veces tienen que dejarles saber este versículo que es muy importante. Pero vamos a leer el versículo y después vamos a tratar de descifrar este versículo para verlo, pero parte por parte. Mira lo que dice Proverbios 3, 5 al 6. Dice:
Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo, es muy importante, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Él va a enderezar tus caminos. Y es muy importante que nosotros sepamos que cuando nosotros leemos estos versículos, que son muy interesantes, cuando llegamos a Él y saltan de la página, nosotros lo que tenemos que hacer es estudiarlo un poquito más profundamente. Si se siente como si se sobresaliera de la página y ahí entiendo que en ese verso hay una revelación. Entonces, le oro al Señor y le pido que me hable. En realidad, Él te abrirá los oídos espirituales y te hablará si tú se lo pides. Pero tienes que pedírselo. Y si nosotros se lo pedimos, entonces nosotros tenemos que aprender a escucharlo mientras nosotros estamos orando. Sí, la llave o la clave es la oración. Por medio de la oración nosotros podemos comunicarnos con el Señor para que Él nos abra nuestros oídos espirituales y nosotros poder recibir y escuchar su voz de lo que Él nos quiere enseñar. Pero vayamos línea por línea a través de este verso y después mencionaré algunas de las observaciones y aplicaciones de ese verso. Por ejemplo, el verso comienza con confía. En el lenguaje hebreo, esta palabra quiere decir confiar. Y en nuestro idioma también quiere decir lo mismo. Esto quiere decir confiar completamente, no un poquito, no a mitad, ni 3/4, sino confiar completamente en Él. Aquí quiero citar que la nueva concordancia, Strong, escribe que tu confianza esto es una confianza hasta el punto de no tener preocupaciones por nada. Cuando tú confías completamente, a ti no te preocupa nada. Nada. Si lo que es una completa confianza es cuando tú confías como si nada te pudiera quitar la paz y el gozo que tú tienes o que el Señor te ha dado. Como si nada te exaspera. Pero piénsalo por unos 3 segundos para que tú veas. Dice, confiar completamente, confiar. ¿Cómo luce esto para ti? A lo mejor tú puedes ver claramente lo que te viene en la mente. Te viene en la mente porque el Señor te da. Y yo para mí me lo imagino de esta manera. ¿Alguna vez ustedes han visto a los niños, un bebé que está empezando a caminar? Que verdaderamente ellos pues se ponen de pie. O a lo mejor la madre viene y lo pone de pie y el padre está al frente del bebé y le hace señal así, ven, camina. Y para que dé los pasos y empiece a confiar de que sí puede caminar. Y el bebé pues, a veces extiende las manos así y empieza a dar pasitos poco a poco y está mirando a su padre que tiene las manos extendidas diciendo, no te preocupes, ven a mí que yo no voy a permitir que tú te caigas o que te agolpees. Ten confianza en mí. Y el bebé, a la vez que tira su primer paso, se tira el segundo, el tercero, y cuando viene a ver, está en los brazos del papá. Pues de esa es la manera que yo lo veo, una confianza completa de que Él me va a recibir. Y para nosotros, una confianza completamente en el Señor es algo que nosotros sabemos que Él está pendiente de nosotros y nos va a cuidar. Por eso es que el próximo no solamente se confía, se queda ahí, sino que le añade en el Señor. Confía en el Señor. Y todos nosotros sabemos lo que quiere decir. Confía en Jesús. Ajá. Pero juntemos esta otra capa que hemos encontrado en el idioma hebreo, que dice, confiar en el Señor, es que pongas tu confianza completamente en Jesús para que así no pienses o te importe lo que va a suceder próximamente en tu vida. Porque sí, cuando nosotros estamos en los caminos del Señor, a veces vienen circunstancias en nuestra vida, el enemigo pone muchos obstáculos, pero si nosotros tenemos la confianza completamente en el Señor, tan plenamente que nosotros queremos que no sientas ninguna preocupación en este mundo, excepto que tu confianza está completamente centrada, esa confianza está en Él. Reflexiona en esto y piensa cómo esto se ve ahora mismo en tu vida. ¿Estás tú confiando en el Señor completamente? No importa lo que esté sucediendo, no importa si estás bien o estás mal, estás tú completamente entregado al Señor. Y a lo mejor puedes escribirlo ahí en tus notas para que tú
vaya de vez en cuando y lo lea así, de esta es la manera que yo confío en el Señor. Así es que el Señor está en mi vida. Ahora, el contexto es importante. No podemos parar aquí. Confía en el Señor. Si paramos aquí, entonces pasamos a una conclusión incompleta, porque la Escritura no nos enseña a ser descuidados. Esa es una mala hermenéutica. Queriendo decir, hermenéutica quiere decir el estudio y la interpretación de la Escritura. Eso tenemos que construir con una porción del versículo. No podemos construir con una porción solamente del versículo, tenemos que ir completamente. Y por eso es que vamos a continuar leyendo con el resto de esta próxima parte que dice de esta manera. Con todo tu corazón. Confía en el Señor con todo tu corazón. Ahora, el corazón, en el corazón, eso nosotros podemos interpretarlo como el lugar de tu contexto emocional. Y no te sorprendas que dice todo, porque el significado de tu es totalidad, completamente. No puedes dejar ni un poquito afuera. Tú tienes que confiar completamente en Él. Sí, por eso es que dice, en la traducción de corazón, es un pensamiento, son tus pensamientos internos y tu ser interior, tu mente, pero también tu alma. Y ahí nosotros sabemos que ahí es donde se encuentra tu voluntad y tus emociones. Ahora, aquí vale la pena detenernos y tomar en consideración que confiar con mi mente, esto parece racional. Porque racional o confiar en mi mente significa que 2 más 2 son 4 y que si tú giras el guía hacia la izquierda de tu carro, el carro va a seguir esa dirección. Entonces, pregunta, ¿por qué? ¿Qué quiere decir confiarse con todos mis pensamientos internos? Confiar en mi voluntad. Oh, déjame decirte que tu voluntad es el centro de tu ser. Es el centro de las decisiones que tomas. Entonces, ¿confías en Él cuando tomas tus decisiones? Pero, hablaré más de esto en unos cuantos minutos. Pero también sabemos que tengo que confiar en Él con mis emociones. Así que vamos a hacer una cosa. Vamos a enganchar en el closet las circunstancias y las decisiones por un segundo. Y hablemos de las emociones. Porque tengo que confiar en Él con mis emociones. Y nosotros sabemos que cuando nosotros tenemos que confiar en el Señor con nuestras emociones, se nos hace un poquito difícil. No es fácil, especialmente cuando las emociones están dolidas. O hay duda. Sí. Tenemos que hacernos la pregunta, ¿no es aquí donde a veces empezamos a desviarnos de poner nuestra confianza en Él? Que tenemos duda o que no queremos, porque verdaderamente creemos que no es justo. Pero en ese momento ahí es donde nosotros tenemos que poner toda nuestra fe. Tenemos que poner nuestra confianza en el Señor, de que Él tiene todo bajo control. Y una de las cosas que nosotros a veces nos atemoriza es esto. Si me descubro yo mismo, puedo dejar que mis circunstancias dicten mis pensamientos internos y entonces mis emociones pueden comenzar a correr salvajemente. Muchos pensamientos. Por ejemplo, si algo en mi vida habitual cambia, nosotros pensamos en nuestras emociones, cómo nos sentimos por causa de este cambio que ha sucedido en nuestra vida. O a lo mejor como un desafiante mensaje de correo electrónico que nos ha llegado y sabemos que yo quiero dejar de saber y por causa de nuestras emociones a veces nosotros podemos reaccionar erróneamente. O a lo mejor nos llega una mala noticia a nosotros y cambia la situación. Algo que nosotros estamos esperando o esperábamos y no llegó, no surgió. Entonces, ¿qué pasa? Que esa confianza en el Señor como que se
nosotros nos flaqueamos, nos debilitamos en esa confianza que tenemos. Pero regresemos a las decisiones. Y no me refiero a preguntar, ¿qué es lo que, Señor, qué es lo que tú quieres que yo me ponga hoy o que yo saque del closet para vestirme? No. Me refiero a decisiones en un núcleo, en lo más profundo de nuestro ser, que nosotros tenemos que tomar una decisión verdaderamente seria. Siguiéndolo a Él, nosotros podemos tomar esas decisiones que verdaderamente nos llevan a seguir hacia adelante y crecer más en la confianza en Él. Verdaderamente a veces nosotros tenemos que hacer algo en un nivel más alto. Y cuando nosotros nos encontramos con esa situación en nuestras vidas por causa de que confíe en el Señor, pues entonces nosotros tenemos que hacerlo. Y si nosotros obedecemos, lo que vamos a hacer es que nos vamos a tener un poquito más de paz y de gozo porque hemos tomado la decisión correcta. Por eso es que nosotros tenemos que dejar que las Escrituras nos desafíen y hagan una evaluación interna. Y nosotros podamos dar una cualificación interna. Si algo nos sale mal, ahí es donde nosotros tenemos que pensar o poner la confianza y tus emociones a Él. ¿Sabes por qué? Porque entonces nosotros tenemos que dar cuenta. ¿Cuál fue ese puntaje que nosotros nos dimos? ¿Nos dimos 1, 2, 3 o nos dimos 9 y 10 como lo más alto? Y estamos fuertemente. Sí, a veces nos encontramos respondiendo en confianza o comienzas a llenarte de pánico porque te desesperas y estás desesperado porque no tenías o la cualificación que tú te diste fue bajita y no tenías confianza suficiente en el Señor. Sí, yo quiero que tú sepas que esto no es que estamos buscando una cualificación o una calificación perfecta. Estamos buscando una calificación que vaya hacia arriba, como nosotros decimos en el retiro, cuando nosotros estamos juntando poco a poco, para poder tener lo suficiente en el retiro, en el tiempo de retiro. Pero también en los caminos del Señor, nosotros decimos, cuando vienen situaciones a nuestras vidas y nosotros ponemos la fe o la confianza en el Señor de todo corazón, y entonces nosotros mencionamos cómo vamos de gloria en gloria, vamos subiendo poco a poco. El Señor va manifestándose en nuestras vidas y transformando nuestras vidas y estamos acercándonos cada día más y confiando en Él completamente. Sí, el versículo sigue diciendo, y no te apoyes. La palabra hebrea para apoyar es confiar en, pero es un retrato de palabras. En el lenguaje hebreo es más artístico que cualquier otra lengua. Cuando ellos hacen de estas palabras, ellos están tratando de especular de cómo nosotros podemos pintar bocetos. El retrato hebreo aquí es el de una estructura de apoyo donde nosotros nos podemos recostar. Puedes enseñarles en una traducción, puede enseñar de esta manera: no te apoyes de una estructura. Lo que hace esto más interesante es la definición de la palabra estructura. Escuchen la definición porque yo la escribí. Dice: definición en nuestro idioma: conjunto de relaciones que mantienen entre sí las partes de un todo. Ejemplo, estructura del ser humano. ¿Y en qué estructura la Biblia nos dice que no debemos apoyarnos? La Biblia nos dice, si seguimos leyendo el versículo, dice, en tu propio entendimiento. Según la definición del bíblico Biblia Todo, una de las definiciones de entendimiento es razón humana. También potencial del alma en cómo concibe las cosas. Las compara, las juzga e induce y deduce otras de las que ya conoces. Nuestra propia opinión para ser más claro, lo que nosotros creemos.
Y entonces nosotros no debemos de apoyarnos en eso, en lo que nosotros creemos, en lo que nosotros a veces decimos, no, esto es la verdad. Pero verdaderamente tenemos que buscar no nuestra verdad para no apoyarlos en ella, pero la verdad del Señor. Por eso es que ponemos toda nuestra fe de todo corazón en el Señor Jesús. También podemos verlo como propia sabiduría. Esta es la sabiduría mía, este es el conocimiento mío y mi propia verdad. Yo creo que esta parte del versículo trae clarificación a la primera parte. Recuerden que el versículo comienza trayendo un escenario de la completa confianza en el Señor, hasta el punto de estar despreocupado, o sea, que nada te preocupe, que nada te traiga ansiedad, que nada te confunda tu corazón ni tu mente, nada, nada. Pero echemos un vistazo a, a la claridad de esta porción del versículo, de lo que nos brinda. Mire lo que pasa. Nosotros te recomendamos que no edifiques una estructura de apoyo en tu propia verdad o sabiduría. Aquí se encuentran ciertas aplicaciones y son estas, dos de ellas. Hay cierta sabiduría en ti hasta cierto punto. Tú tienes conocimiento de algo hasta cierto punto. Sí, y al versículo decirnos que no nos apoyemos en ella, quiere decir que la tengo que tener en orden para poder apoyarme en ella. Y la mayoría del tiempo a veces nosotros pues decidimos por nuestra propia decisión en vez de consultar con el Señor y decirle, Señor, yo no quiero tomar estas decisiones por causa de mi sabiduría o del conocimiento que yo tengo. Yo quiero hacerla por medio del conocimiento tuyo y de lo que tú sabes. Y la número 2 dice que existe una verdadera estructura de verdad en la cual tengo que apoyarme. Más sobre esto en un momento, pero es por esto que aquí emana uno de nuestros principios operacionales de la Biblia, es que esta Biblia es el manual de nuestra vida. Ella nos guía. Aquí hay de todo. Tú no puedes escaparte de ninguna otra cosa mientras tú estás guiado por esta Biblia, pues es la palabra del Señor. Pero vayamos ahora al versículo 6. En el versículo 6 dice, reconócelo en todos tus caminos. Todos quiere decir eso mismo, todos. Así que si tus caminos son tu jornada en totalidad, la jornada de tu vida tomará, la jornada que tu vida tomará para llegar a su destino. En todos tus caminos, queriendo decir que en esa jornada, si tú sigues los mandatos del Señor, te va a llevar allá al destino que ya Él tiene preparado para ti. Y nosotros sabemos que ese destino para los creyentes, los que hemos nacido de nuevo, es el cielo. Nos va a llevar a donde Él nos ha prometido, que nosotros vamos a ser su pueblo y Él va a ser nuestro Dios. Sí, el verso también nos dice, reconócelo. La palabra reconocer en hebreo es yadá. Quiere decir avanzar con manos extendidas y también el conocimiento de que Dios posee todo. Sí, en el Salmo 139, cuando la palabra dice que cuando estamos en el vientre de nuestra madre, Dios nos yadá. Yadá me llega profundo, pues es el entendimiento de saber que Dios lo conoce todo en mí, porque Él me creó. Conoce mis emociones e interior y mis deseos. Él lo sabe completamente todo. El verso nos está diciendo que en cada paso de mi jornada, en todas nuestras acciones y caminos, en medio de ellos, yo tengo que reconocerlo a Él primero. No hacer las cosas por mi propia voluntad. El verso nos está diciendo que en cada paso de mi jornada, en todas nuestras acciones y caminos, en medio de ellos, yo tengo que conocerlo o reconocerlo a Él. Señor, que se haga tu voluntad. Tú primero, tú dime, tú guíame. Si en este momento tú puedes examinarte y preguntarte, ¿hay pasos, caminos en mi jornada y cosas en mí en los cuales yo no lo he reconocido? ¿No lo he reconocido a Él? A lo mejor tu lista es larga,
Pero no estamos buscando la perfección una vez más. Estamos buscando por el nivel de nuestra entrega. ¿Qué tanto nos hemos entregado completamente a Él o solamente una porción de nuestra vida? Yo te entrego esto, pero esta parte no me la toques. No, tenemos que entregarnos completamente. Y entonces el verso termina con una promesa. Y Él enderezará tus sendas. Confía en el Señor con todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propio entendimiento. Sí, el Señor es bueno. Y por eso es que Él escribió esto. Él escribió estos proverbios para que nosotros podamos prosperar día a día, cada día, más y más, más y más. Acercarnos cada día más a Él. Que su presencia verdaderamente esté completa en nuestras vidas. Que nosotros estemos llenos de su presencia. Nos dice que tal vez nos va a guiar. No, Él lo que dice es que Él enderezará tus sendas. Sí. Él no lo dice que a lo mejor. Él no lo dice que a lo mejor probablemente. Él dice que enderezará. Enderezará tus sendas quiere decir que tu jornada está llana, tranquila. Va a fluir mientras tú vas caminando, todo va, como nosotros decimos, de gloria en gloria. Sí, Él promete despejar tu camino. Recuerda, no con tus entendimientos o tu propia verdad, lo que te has formado en tu cabeza con tus propios entendimientos. No, a veces tu plan y el plan de Él no van a la par, no van al ladito de cada uno. Sí, por eso es que Él tiene que dejarnos saber que Él enderezará nuestra senda. Ahí es que nosotros tenemos que decir, no mi voluntad, pero tu voluntad, Señor. Antes que empecemos con las aplicaciones para aplicar, piensa en esto. ¿Cuáles son algunos lugares en tu senda que necesitas allanar o que necesitan allanarse? ¿Cuáles necesitas enderezar? ¿O cuáles Él necesita enderezar para ti? Porque a veces nosotros no podemos enderezar nuestras sendas. Si el camino es claro, adquiere su entendimiento, su sabiduría y su verdad y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo profundamente y entrégate a su plan y la senda se va a enderezar. Y tú lo vas a ver poco a poco y no te va a quedar otro remedio que decir, Señor, gracias, gracias, gracias por tu misericordia. Gracias, gracias, gracias por haber estado conmigo todo este tiempo. Gracias y continúa enderezando mis sendas hasta que yo llegue al plan, al futuro y a la esperanza que tú tienes para mí. Escribe allí en tus notas dónde tengo que hacer este cambio. Y a la vez que tú las escribas y tú las reconozcas, entonces tú dices, ahora, desde este momento en adelante, yo voy a hacer estos cambios y voy a hacer la voluntad del Señor para mi vida, para mi matrimonio, para mis hijos, con mi futuro, con tu escuela, con tu trabajo. Sé específico, pide perdón y entrégate completamente a Él. Las siguientes son estructuras de verdad en la cual nosotros podemos apoyarnos. Mira estas aplicaciones prácticas. Conócelo. Es más fácil confiar en aquello que conoces que en este caso, el cual en este caso es Dios, pero no en las cosas que tú no tienes certeza y que tú no conoces. A Dios no podemos entenderlo, pero puede ser conocido. Lo más excepcional para ti es que Él te permite conocerlo. Tengo una devoción por Cristo. ¿Sabe por qué es importante que tú tengas una devoción con Cristo bien cercana? Es uno de nuestros principios operacionales. Dice que la devoción a Cristo es donde el corazón del hombre se encuentra más satisfecho. Ahí es donde nosotros tenemos paz, ahí tenemos gozo, ahí entendemos las cosas, ahí sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien, ahí sabemos que Él está caminando con nosotros. Ahí es donde nosotros verdaderamente entramos a ese momento de paz, donde Él nos da la paz. Aprende a escucharlo a Él y a su voz por medio de una correlación entre leer su palabra diariamente y escuchar su voz.
Entonces también hay otro punto, adquiere sabiduría. La Biblia es el manual de la vida, contiene sabiduría suprema y autoridad suprema. Una disciplina de oración, tienes que orar todos los días, en todo momento. Estudia, lee libros, aprende y pon por práctica lo que aprendas. Sé un aprendiz curioso en vez de querer ser experto, porque sabemos que no somos perfectos y tenemos que aprender. Él nos revela. Otro punto es, edifica una estructura de apoyo con tu familia, con un grupo pequeño. Date límites, aprende el poder de la predecisión. Tú tienes que pensar, esto es lo que yo voy a hacer, entonces después lo haces. En otras palabras, antes de decir, inclúyelo a Él. Siempre dice, Señor, ¿está bien si digo esto? Señor, ¿está bien si hago esto? Entonces nos entregamos a Él. Y a la vez que nosotros nos encontramos a Él, nos entregamos completamente a Él. Lo encontramos y nos entregamos. Bendito. Eso es tremendo. Eso es lo más que satisface nuestra vida, nuestra devoción a Cristo. Pero también el lugar más seguro para el creyente es este. Los cristianos de mente curiosa y abierta siempre están buscando cómo aprender. Y ellos están completamente preparados para oírle y no solamente escucharle, sino también tomar la decisión de cambiar. Los que se creen expertos en sus caminos batallan con todo esto que acabamos de leer. No permitas que tú seas uno de ellos. Sé uno de que estés dispuesto a aprender y a obedecer. No que lo sabes todo y por causa de eso no queremos aprender. Yo quiero terminar como termina el verso, que es una promesa. Él enderezará tus sendas. Él allanará todo tu camino. El propósito y el plan que Él tiene para tu vida se cumplirá. Al concluir hoy, sé que algunos de ustedes necesitan este recordatorio, que lo que esperan, Él lo hará. Esta es la parte que se predica más, que Él lo hará. Y si Él lo hará, entonces, recuérdate esto, acuérdate de esto. No dejes de hacer las acciones básicas de las que hemos hablado, porque verdaderamente tenemos que conocerle o reconocerle íntimamente para así poder confiar en Él y no apoyarnos en nuestro propio entendimiento. Y nosotros adoramos su felicidad. Yo adoro su felicidad. La felicidad que Él ha puesto en mi corazón sobrepasa todo entendimiento. Él recompensa las acciones básicas para seguir añadiendo más y más recompensas. Si te enfocas en la eternidad, los pasos diarios de tu jornada te dirigirán a esa eternidad. Que el Señor me los bendiga. Gracias por haber estado aquí con nosotros. Vamos a orar. Gracias, Señor Padre, en el nombre de Jesús, por tu misericordia. Gracias por esta palabra tan bella de Proverbios que dice: confía en el Señor de todo corazón. Y que no nos apoyemos en nuestra propia inteligencia, sino que nos apoyemos en ti. Que busquemos acercarnos cada día más a ti, para que tú nos bendigas, para que tú nos cambies, para que tú transformes nuestra vida y nosotros podamos ser testimonio de la obra que tú hiciste en la cruz del Calvario, de la transformación que tú has hecho en nuestras vidas y otros puedan reconocerte en nosotros. Que no nos vean a nosotros, sino que te vean a ti. Gracias, Señor Padre, en el nombre de Jesús. Yo te pido que los cuides, los guardes, los protejas y abras sus oídos espirituales, sus entendimientos para que ellos puedan leer la palabra y que tú les hables por medio de tu palabra, mensajes, palabras de aliento de otros cristianos. Gracias, Señor, por esa misericordia y ese amor. Ahora, si acaso tú no has conocido al Señor como tu Salvador, repite conmigo esta oración. Gracias, Jesús. Reconozco que he pecado. Lo siento. Te acepto como mi Salvador. Ayúdame de este momento en adelante a servirte y a hacer tu voluntad y conocerte cada día más. En el nombre de Jesús.
Amén. Que el Señor me lo bendiga. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos la próxima semana. Ya estamos celebrando la Navidad. Así que inviten y vengan a escuchar del Señor, de nuestro Salvador. En el nombre de Jesús. Amén.